Pues nada, bienvenidos a la charla de seguridad en Helm Charts, que lo que vamos a compartir hoy es las experiencias que hemos tenido en el equipo de Bitnami para mejorar la seguridad de nuestra colección de aplicaciones que se despliegan en Kubernetes mediante charts, con la ayuda de una herramienta que también contaré un poco, que se llama KubeEscape, que es una herramienta de referencia en el mundo de la seguridad en Kubernetes y que nos ha venido prácticamente como anillo al dedo, ¿no?, para poder mejorar nuestro producto. Entonces, bueno, pues voy a empezar a contar un poco sobre... A ver, ¿cómo paso la...? Ahí, vale. Bueno, este soy yo, ¿vale? Porque siempre uno tiene que empezar a presentarse por buena educación. Bueno, mi nombre es Alfredo García, yo soy Engineering Manager en Broadcom. Bueno, originalmente era VMware. VMware fue adquirido por Broadcom el año pasado. Y me dedico mucho a lo que es la productividad de nuestro equipo de ingeniería, ¿no? Les ayuda mucho con la parte de infraestructura, del CI/CD, observabilidad. Y también, aparte de esto, pues bueno, soy contribuidor del proyecto de Bitnami y de una cosa muy específica que es Il Secrets, que quizá me conozcan por algunos otros anteriores episodios de... Soy como el Crab My Lucky de Los Simpsons. Y bueno, tenéis aquí mi referencia, ¿vale? Tampoco tiene mucho más. Entrad si queréis ver un poco de los proyectos que llevo y donde colaboro. Y lo que vamos a ver hoy, que igual es más interesante, es la iniciativa que hemos construido para mejorar los charts de Bitnami. Entonces, lo primero que vamos a hacer es presentar Bitnami como proyecto, como empresa y también un poco como referente de lo que es el mundo de open source. La siguiente es entrar un poco en el detalle de qué son los charts que ofrece Bitnami, los charts de Helm. ¿Vale? No voy a pretender que sepáis todo lo que es un chart, lo voy a intentar contar también un poquito desde un nivel más bajo, ¿vale?, para que todos estemos al mismo nivel. Y luego pues entraremos en el detalle sobre todo de la iniciativa, ¿no?, de qué es KubeEscape, cómo nos ha ayudado y cuál ha sido el resultado final. Para que veáis que el resultado final ha tenido bastante impacto, pues vamos a ver una demo, ¿vale?, con una herramienta que construimos precisamente para mostrar a la comunidad que teníamos estas mejoras incorporadas. Y luego ya me hacéis las preguntas que os vayan surgiendo. Así que Bitnami, vamos a ver si... No sé en la sala, ¿o conocéis Bitnami? ¿Alguno? ¿Os suena? ¿Sí? Más o menos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues Bitnami al final... yo creo que además en España tenemos la suerte de contar con una empresa como Bitnami que hace 18 años pues empezó a hacer cosas como pues, empaquetar aplicaciones para que fueran fáciles de desplegar. Y ahora veremos un poco el histórico, ¿no? Pero hoy día Bitnami es el proveedor de software open source más popular del mundo. Y es que esto es de verdad. O sea, tenemos cientos de millones de descargas de nuestros contenedores y nuestros charts al mes, que es una barbaridad. Entonces, nuestra colección de aplicaciones pues, es prácticamente todo lo que uséis en el día a día. Si tenéis algún tipo de infraestructura o algún tipo de pequeño entorno, pues veréis que muchas de estas cosas os van a sonar, ¿no?, porque son las aplicaciones open source más populares. Es una colección, como digo, 250 aplicaciones de muchos tipos, ¿no? Tenemos bases de datos, tenemos aplicaciones de usuario final. Ahora están saliendo muchísimas aplicaciones dentro del catálogo que tienen que ver con la analítica de datos, porque las empresas nos los demandan. Y sobre todo, bueno, que lo que es el conjunto de aplicaciones tiene tanto cosas que se despliegan en máquinas virtuales, que probablemente era lo originalmente lo que hacía Bitnami en su momento. Tenemos cosas que son contenedores, que es muy popular, ¿vale? Los contenedores de Bitnami son realmente populares. Y luego está el último nivel, que serían los charts. Los Helm Charts, que son ya una forma de agrupar aplicaciones y desplegar en Kubernetes. ¿Y por qué sacamos a veces un poco pecho desde Bitnami con todo esto? Bueno, porque es que realmente estábamos ahí pues cuando las cosas empezaban, ¿no? Bitnami surge en 2003, que no sé ni dónde estaba yo en 2003, haciendo lo que es paquetes de software tipo pues WordPress y demás, que es un poco donde empezó a tener un nicho de mercado, ¿no? Hacer instaladores para cliente final. En 2008 hace una iniciativa que empiezan a hacer máquinas virtuales, ¿vale? Máquinas virtuales que se pueden descargar desde el marketplace de las aplicaciones de AWS y de distintas otras aplicaciones o proveedores de cloud.
¿no? Pues vemos como a medida que se iban formando pues, Azure o Google Cloud, pues también íbamos proporcionando nuestras máquinas virtuales. Pero luego el salto en 2015 es bastante interesante, ¿no? En 2015 Docker no era prácticamente nada, ¿no? Eran 4 chalaos que sonaba mucho por ahí, pero no. Bueno, pues Bitnami empieza a hacer contenedores de esas aplicaciones, ¿no? Con el know-how que tiene de cómo empaquetar, qué aplicaciones son las relevantes para la comunidad, pues empiezan a hacer contenedores de Docker. Y de ahí el salto natural a empezar a hacer Helm charts, pues casi también es otra apuesta más de Bitnami, ¿no? En 2017 Kubernetes casi ni tenía, no sé si estaba la versión 0 o algo, ¿vale? O sea, es que no. Era muy al principio. Y lo que conseguimos aquí, empezar a hacer aplicaciones desde el principio, empaquetarlas en Helm charts, bueno, pues estos son muchos años de trabajo haciendo aplicaciones en contenedores. Lo que nos proporciona esa experiencia es que tenemos una colección de contenedores brutalmente popular, ¿no? Los charts de Bitnami son casi ubicuos. Y muchas veces nos ocurre a nosotros, que yo que estoy en la parte de infraestructura, cuando rompemos algo por accidente, pues se nos cae un poco internet, ¿vale? Nos pasó una vez que cambiamos a lo mejor la colección de Cloudflare que tenemos para distribuir los charts, el índice de charts, y enseguida tenemos un montón de comunidad diciéndonos, ¿qué pasa? ¿Que no me funciona mi despliegue? Pues es que hemos roto internet. Bueno, pues hay que estar ahí para romper internet, ¿sabes? No viene gratis. Entonces, el último punto que voy a contar de Bitnami también, que tenemos un modelo. Pues no solo es la aplicación, bueno, el modelo open source que tenemos ahí, que son totalmente libres y la comunidad dispone de ellos, puedes llegar y descargarte cualquiera de nuestras aplicaciones, pero como sabemos que la aplicación, bueno, las aplicaciones son populares dentro de empresas y, bueno, lo sabemos porque nos lo comentan y tenemos interacción con ellos, pues tenemos también otros modelos donde si una empresa quiere un soporte más extendido o quiere una colección de contenedores particular y otra serie de características, pues también ofrecemos esto. Entonces, al final, pues es un poco el modelo de que tú tienes una parte open source, pero expandes con cosas de soporte extendido para aplicaciones, ¿no? Si os pasa esto y queréis saber más, me decís, yo me llevo una pequeña comisión o algo, pero vamos, yo os paso el contacto, ¿vale? Entonces, los charts de Bitnami, que llevo un rato hablando de ellos, lo interesante de ellos, sobre todo, primero es entender lo que es un chart, ¿vale? Porque, como digo, no quiero asumir que nadie está súper familiarizado con ello. Seguro que vosotros casi todos lo sabéis, porque si no, no sé qué hacéis mucho en la sala, no sé, os habrán engañado. Pero la cuestión con los charts es que es la forma más estandarizada de poder desplegar aplicaciones en Kubernetes. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque realmente un chart tiene muchos componentes. O sea, una aplicación puede tener muchos componentes. Así está diseñado Kubernetes, de una forma modular. Entonces tú puedes tener deployments, puedes tener servicios, puedes tener config maps, puedes tener secretos, puedes tener ingress. Bueno, hay 200, hay 20 cosas estándar y 200 que son prácticamente customizables. Para que esto ocurra de un despliegue de una manera ordenada, lo más práctico desde hace muchos años es hacerlo con charts. Y eso cualquiera que empiece a hacer un poco aplicaciones o desplegar en Kubernetes lo ve inmediatamente, ¿no? Si no, se le empiezan un poco a perder un poco la referencia de los manifiestos que tiene que desplegar y demás. También es muy interesante que los charts tengan control de versiones, que de nuevo Kubernetes te lo da, pero en un chart es muy fácil volver a una versión anterior de una aplicación sin romper nada, como yo aquí con las cajas. Entonces eso es lo mejor, ¿vale? Que puedas tener la forma de volver atrás o navegar en el historial de versiones. Y luego, aparte de que tenga una interfaz bastante sencillo, que se puede hacer por línea de comandos, quizá lo más interesante es que tú puedes publicar tu aplicación en un sitio centralizado, en un registry, y tener todo ese control de la aplicación un poco en un sitio común. Entonces, todas estas ventajas hacen que Helm sea prácticamente ubicuo, ¿no? Cuando tú tienes una aplicación que tienes que desplegar en un entorno Kubernetes, es muy probable que tengas la necesidad de hacer un chart. Lo sorprendente es que no es tan sencillo hacer un chart bien, ¿vale? Y ese es donde está el punto de Bitnami, que ahora veremos. Para que veáis un poco también la anatomía de lo que es un chart, bueno, pues es realmente bastante sencillo, ¿no? Para los que estamos acostumbrados al mundillo de DevOps, pues es manejar todos estos manifiestos en formato YAML, que lo interesante es que tienen un modelo de templates, ¿vale? Que es este cacharro de aquí que veis, donde tú permites inyectar valores y que sean configurables, porque al final del día, para que una aplicación se despliegue en un entorno, pues tú tienes que poder, pues si tienes que desplegar
WordPress que decía antes, pues tendrás que decirle en algún sitio cuál es tu base de datos o cuál es el usuario root que va a utilizar. Bueno, pues esos son values que se ponen ahí y se templatizan con este formato que tiene de templates el Helm, ¿vale? Y luego muy interesante es que tiene una separación muy clara entre valores y configuración. Entonces te permite aplicar cambios de una forma sencilla. Realmente es muy sencillo lo que comento, porque los charts tienen una estructura donde vemos una descripción del chart, de los subcomponentes que pueda tener y una serie de valores muy básicos. Luego tiene unas templates que realmente son donde tú le vas inyectando esas formas de configurar. Y luego tienes estos values, que es este fichero values, donde tú le vas describiendo a características de tu despliegue, ¿no? Pues, por ejemplo, esta aplicación la voy a desplegar con 100 milicores de CPU. O le voy a poner con una réplica. Bueno, pues es realmente sencillo de configurar y ahí está la potencia de Helm, ¿no? Y entonces vemos qué pasa con Bitnami, ¿no? ¿Por qué los charts de Bitnami son tan populares? Bueno, pues uno de los motivos es que estaban ahí mucho antes que muchos otros, ¿no? Esa atracción es innegable, ¿no? Pero ahí hay trabajo de muchos años, casi décadas de trabajar con charts. Lo interesante de los charts de Bitnami es que llevamos tanto tiempo trabajando con ellos, tenemos tanta experiencia de usuarios que nos transmiten sus casos de uso y demás, que hemos sido capaces de hacer cosas que son lo que consideramos production ready. O sea, que tú puedes, quizá no con la primera instalación, porque las primeras la instalación básica puede ser muy poco opinada, pero los charts de Bitnami tienen con muchas características que los hacen muy adecuados para ponerlos en un entorno productivo. Y cuando hablamos que puedes desplegar bases de datos o modelos como os digo, de analítica, etcétera, cosas que necesitan persistencia de datos e información, es más complicado de lo que parece, ¿vale? O sea, Kubernetes, cuando tienes que trabajar con datos stateless, es relativamente sencillo. Cuando tienes persistencia de datos, ahí empieza mucha fiesta, ¿vale? No sé si alguno operáis algún clúster de Kubernetes o tenéis experiencia en esto, pero en cuanto empiezas a meterle un poco de persistencia, de persistent volume claims y demás, tu vida se hace un poco más miserable. Entonces, cosas que tienen bien los charts de Bitnami, que tienen un montón de automatismos que te permiten hacer este tipo de características. Y sobre todo para mí es el punto clave, ¿no? Cuando tienes más de una aplicación, tienes que gestionar múltiples aplicaciones y todas son consistentes en la forma en que están construidas y se configuran, eso te da una ventaja a la hora de operar porque te da uniformidad, ¿vale? No tienes que saber, es que el chart de Redis se configura no sé qué de esta manera y el chart de Postgres se configura de esta otra manera. Todos los charts de Bitnami tienen un modelo común y unos patrones, lo que hace que configurar uno sea prácticamente trasladable a cualquier otro. Y para mí eso da una ventaja, ¿no? Te da cierto nivel de confianza en cambiar de una aplicación a otra, es muy sencillo. Como os digo, mira, la parte de la seguridad y el production ready, pues lo hemos hecho desde el principio. El soporte de comunidad, para mí eso también es un valor muy fuerte, ¿no? Cuando tienes un producto open source que tiene muchos miles de usuarios en el mundo, tienes un montón de ayudas en la propia comunidad, ¿no? Tienes en nuestro foro nuestro proyecto en GitHub, por ejemplo, pues tiene cientos de requests al día y la verdad es que hay un montón de interacción entre usuarios, nosotros a los usuarios y entre ellos mismos, ¿no? El soporte de comunidad es súper potente. Y la verdad que lo que más interesante es que nosotros estamos continuamente generando versiones de los productos que empaquetamos. Tenemos sistemas de monitorización, cada vez que surge una nueva versión de los productos que tenemos en nuestro catálogo, se mete en nuestra churrera que genera versiones y tenemos pues eso, cientos de miles de versiones de productos durante el mes, ¿vale? Entonces nosotros tenemos un catálogo actualizado, completo, homogéneo, la verdad es que son todo ventajas, no sé por qué no lo usáis. Entonces, la característica que os digo de las buenas prácticas, que lo he pasado un poco por encima porque ahí hay bastante de lo que hablar, ¿vale? Entonces aquí, bueno, la presentación esta os la dejaré para que la tengáis, ¿vale? Hay bastantes enlaces interesantes. Este de aquí que veis de las buenas prácticas de Helm, la verdad es que es como un poco la Biblia, ¿no? Ahí hay un montón de sentido común puesto de la gente de Helm, de cómo se hacen unos charts que sean consistentes y que tengan buena mantenibilidad, que eso es un poco lo que al final puedes querer, ¿no? Que el naming sea válido, que tenga sentido, que sea control de versiones interesante. Yo creo que eso es sencillo, ¿vale? Pero lo que realmente son buenas prácticas que a alguien le puede interesar desde el punto de vista de producción son estas otras que os indico aquí. Estos son frameworks de distintas entidades, la verdad es que son casi todas gubernamentales de Estados Unidos o no gubernamentales.
lo que hacen estos frameworks es definirte las características que tiene un entorno productivo robusto en Kubernetes. Y son unos auténticos chorizos de unos documentos así de estos de 300 páginas o con muchas reglas que la verdad es que son el estándar de mercado, ¿vale? Esto empezaron a salir como en el año 2022, 2021, empezaron a publicarse estas normativas, estos compendios de cómo es un entorno productivo, y trasladarlo eso a nuestros charts es un trabajo que hemos estado haciendo en Bitnami desde hace bastantes años. ¿Vale? En cuanto salieron estos documentos, nosotros empezamos a analizar cómo mapeaban las recomendaciones que daba, por ejemplo, la NSA sobre cómo tienes que gestionar tu entorno de Kubernetes. Para nosotros esto fue muy importante y empezamos a trabajar en trasladar esas buenas prácticas en la medida de lo posible, en los charts de Bitnami. El caso es que una vez, bueno, para que veáis un poco la pequeña, me encantan estos memes del iceberg, ¿no? Porque tienes aquí tú empiezas a trabajar en Kubernetes y parece que las buenas prácticas son sencillas, pero a medida que profundizas un poco en todos los aspectos a tener en cuenta para que tu entorno lo puedas poner en producción y no comprometas la seguridad de las aplicaciones que tienes o la tuya propia, hay tantos aspectos a cuidar y a mirar que realmente es un trabajo pues completo, full job que tenemos nosotros. Entonces, lo que trasladamos es esa buena práctica al resto de nuestros usuarios, para que tengan ese dato y pues puedan vivir un poquito más así, más que como el colega que está fastidiado, ¿vale? Entonces, hay mucho que rascar, ¿no? Según vas profundizando, tienes un montón de cosas a investigar. Vale, pues vamos a cambiar un poco de tercio, ¿vale? Ya hemos hablado de charts, hemos hablado de Bitnami y ahora vamos a hablar de Kubescape, que es otra herramienta open source. ¿La conocéis por aquí algunos? ¿Os suena Kubescape? ¿Poco? Bueno, pues también es algo que está funcionando ahora bastante bien, ¿no? Como os decía, es una herramienta de referencia en el mundo de seguridad en Kubernetes porque hace un par de cosas que son realmente potentes y las hace muy bien. Por ello, es uno de los proyectos que está incorporado está donado dentro de la iniciativa del CNCF, que es, digamos, el Cloud Native Foundation, es donde tienes todas las aplicaciones de referencia en el mundo de Kubernetes. Y lo que hace muy bien es precisamente esto que os decía, estos frameworks de seguridad que existen para validar Kubernetes están automatizados en Kubescape, ¿vale? Tú le puedes proporcionar ya sea un clúster, dándole acceso, o dándole una colección de aplicaciones con manifiestos o con Helm charts, y Kubescape, que es súper apañado, te va a revisar todas las características de esa aplicación y de ese clúster y te lo va a contrastar contra las buenas prácticas y los frameworks de seguridad que proporciona todo, el NSA, el CIS, Mitre, etc. Y te va a dar un benchmark, ¿no? De cómo tu aplicación o cómo tu clúster está posicionado con respecto a lo que sería el cumplimiento de esas reglas, ¿no? Desde el 0 al 100, pues tú puedes estar ahí en un nivel interesante. Y no solo es que te dé un benchmark, sino que es que realmente te está diciendo qué reglas no cumples, dónde no las cumples y cuál es el remediation path, o sea, cómo las puedes solucionar, ¿vale? Para nosotros esta herramienta es como si la hubieran hecho para Bitnami, porque es que fue literalmente un one line que te permite decir, le pasas a un chart de Bitnami y te dice taca, 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 taca. Y dices, joder, es que está muy bien, ¿no? La verdad es que es una herramienta muy, muy potente. Aparte, bueno, como os digo, hacen otra cosa que es muy, muy interesante y es que si le das un clúster o una colección de aplicaciones con charts, va a investigar las imágenes Docker que tenga esa aplicación o ese clúster y las va a analizar también con respecto a las vulnerabilidades que pueda encontrarse, ¿vale? Las vulnerabilidades es un tema bastante curioso en el mundo de la seguridad, ¿no? Porque hay muchísimo conocimiento sobre cosas que realmente tienen fallos de seguridad, que son explotables en muchos casos. Mucha gente vive tranquilo, ¿no? Si no las mides las vulnerabilidades, pues no sabes ni las que tienes, pero en cuanto las mides, te das cuenta de que vives un poquito al riesgo, ¿no? Entonces, tener controlado el nivel de vulnerabilidades que tiene tu aplicación te permite gestionar ese riesgo y determinar si tú crees que ese riesgo es válido o te están hackeando y no lo sabes, ¿vale? Te están quitando la wifi del vecino, pues te puede pasar lo mismo. Entonces,
La herramienta es muy sencilla, ¿vale? Es una línea de comandos, es un CLI, se ejecuta y te da un reporte, como os digo, un benchmark y un montón de instrucciones de cómo puedes mejorar las características de tu despliegue o de tu clúster. Entonces, esto es lo que hicimos nosotros, ¿no? Ahora veremos un poco cómo empezamos a ejecutar esta aplicación sobre los charts de Bitnami y de manera proactiva empezamos a solucionar todos los errores que nos iban surgiendo desde el punto de vista de mejoras que nos proponía. Entonces, QScape tiene más de 280 reglas distintas, que son una compilación, una traslación de estas que nos dicen todos los frameworks de seguridad y algunas otras que tienen ellos también un poco de buenas prácticas que consideran comunes. Entonces, de esas nosotros hicimos el análisis. Hay muchas que no tienen relevancia porque a los charts no les aplica, ¿vale? Hay algunas de las recomendaciones que da estos frameworks de seguridad que van muy enfocados al sistema operativo donde ejecutas, por ejemplo, tus contenedores o a las características específicas de algunos proveedores de Kubernetes, como AKS o lo que sea, ¿no? Entonces, no aplican, sinceramente, ¿no? Pero sí encontramos que había más de 40 controles de estos que sí que nos aplicaban directamente, ¿vale? Y no solo que nos aplicaban, sino que teníamos acción sobre ellas que podíamos empezar a trabajar, ¿vale? Y esto es lo que hicimos, ¿no? Esa es la iniciativa de mejora, fue precisamente empezar a revisar todos nuestros charts, nuestros 250 aplicaciones de manera sistemática y gracias a QScape empezar a ver todas las tareas que teníamos para mejorarlas. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, ahora las he dividido a las más significativas de estas en dos bloques, ¿vale? Este primer bloque es de configuración. O sea, buenas prácticas desde el punto de vista de configuración, que gracias a QScape pues teníamos una forma buena de medir y de solucionar. Entonces, una de las cosas más importantes, por ejemplo, es buena práctica de configuración, es que tu aplicación tenga definidos memory limits, ¿vale? Y también que garantices una serie de requests, ¿vale? Que tú tengas la capacidad de limitar cómo consume la memoria de una aplicación. ¿Para qué hacemos esto? Pues al principio en Bitnami opinábamos que no teníamos que ser muy opinionados al respecto, porque cada clúster es de su padre y de su madre, pero la buena práctica y el día a día lo que nos hace ver es que al menos la memoria hay que tener la capacidad de decir un valor mínimo de referencia y un valor máximo para que tus aplicaciones no superen los límites que tiene la capacidad física de tus clústeres. Entonces, nosotros ahora configuramos siempre nuestras aplicaciones con memory limits. Antes no lo hacíamos, este cambio se incorpora y esa es la función por defecto. Que tú necesitas quitarle el memory limit porque te gusta tener toda la memoria del clúster, pues se lo quitas. Pero nosotros por defecto damos una solución que ya es más compatible o más estándar. Cosas, por ejemplo, pues tampoco estábamos configurando readiness y liveness, que es lo que permite que tu aplicación, Kubernetes sepa cuándo tu aplicación está disponible para ofrecer servicio y cuándo se tiene que reiniciar porque ya no tiene un servicio válido. Tampoco teníamos en muchas de las aplicaciones de Kubernetes, o en algunas de nuestra colección, no teníamos esto definido por defecto. Ahora sí lo tenemos. Siempre, todas las aplicaciones de Bitnami van a venir siempre con esto ya definido de serie. De nuevo, si tienes que cambiarlo, le pones otro. Un tema interesante que también nos pasó es que estas son de las buenas prácticas que estarían en el iceberg como un poco abajo, dices. Es que son casos muy corner case, pero es lo que hay. Entonces, si tú utilizas una etiqueta, un rolling tag como latest, que siempre va a estar actualizándose con la última versión de tu producto, y no le pones que esté utilizando el image pool, que lo haga siempre, pues lo que vas a acabar es cacheando una versión del producto que no es la que tú quieres. Este tipo de cosas solo ocurren con el uso muy continuado y con la exposición de esto a muchos casos de uso, ¿no? Entonces, nosotros ahora siempre tenemos esta política de no utilizar ningún rolling tag y también de tener que se fuerce el no cacheo de las aplicaciones en el clúster. Y nada, bueno, pues luego son cosas que para mí, pues dices, es que es sentido común, ¿no? O sea, ¿quién quiere ir con por ejemplo, un ingress, ¿no? Exponer tu aplicación hacia afuera sin un certificado TLS. Pues malo será, ¿no? O sea, es que son cosas que al final tienes que empezar a implementar porque si no te puede generar muchos problemas. El siguiente punto sería cosas de seguridad, ¿no? Ahora lo voy a poner también ahí, que ahí donde yo creo que hemos conseguido cosas no tan obvias y que son bueno, que han generado bastante buena acogida por parte de la comunidad, ¿no? La primera, por ejemplo, es, esta para mí sí entra un poco en el marco de la configuración quizá, que es la de cómo configuramos las aplicaciones. Lo que te dicen las reglas es no os pongas secretos en los config maps, ¿sabes? Porque te lo pueden robar.
Entonces, para eso tiene Kubernetes un mecanismo que es secretos, que donde puedes tenerlos de una manera más controlada. Vale, pero nosotros le damos una vuelta, dado que somos de Bitnami, y le metemos también Shield Secrets a las aplicaciones que tenemos en nuestro despliegue. Que realmente nadie debiera empezar a operar un secreto que nosotros desplegamos sin más, ¿vale? Si yo te despliego una base de datos Postgres, cámbiale la password, ¿no? Es como la password de tu router de casa, cámbiaselo, que si no, a ver qué va a pasar. Pues esto es un poco lo mismo. Nosotros le metemos Shield Secrets, que además sabemos que lo conocemos bien el producto y sabemos que se puede hacer de manera, bueno, que te da una capa de seguridad adicional a tu secreto. Luego, esto sí son recomendaciones que son bastante curiosas. Lo de no utilizar permisos de administrador en tus contenedores por defecto y que también tengas algunas settings como la capacidad de hacer privilegios extendidos de tus aplicaciones. Esto aquí ya rompes cosas, ¿vale? Ya el problema, ya empezamos a entrar en puntos donde la seguridad entra un poco en conflicto con la usabilidad, pero hay que saber un poco a qué juego estás, ¿no? O sea, nosotros queremos tener aplicaciones que sean robustas y que sean seguras, más que sean juguetes que se puedan utilizar de manera inmediata, ¿vale? Yo puedo poner una aplicación y darle permisos de administración de toda mi máquina o de todo mi clúster y ahí seguro que funciona, ¿vale? Pero le estoy dando demasiados permisos a esa aplicación, ¿vale? Siempre en la seguridad hay que jugar con el mínimo nivel de seguridad posible para tus aplicaciones. Y esto es lo que hemos hecho. En vez de dar permisos de administrador generales a las aplicaciones, lo que hemos hecho es tunear los permisos a nivel de file system y demás para que el usuario por defecto que utilizamos para arrancar las aplicaciones sea capaz de ejecutarlas de manera efectiva, ¿vale? Esto no rompe nada porque nos hemos encargado nosotros de revisar todas y cada una de esas aplicaciones que tenían permisos de root para que no se rompan. Otro punto que también es una curiosa mejora es los sistemas de ficheros dentro de un contenedor que sean inmutables o no. Si tú lanzas un contenedor, en principio nada te impide escribirlo o utilizar el propio file system del contenedor para manipularlo o, bueno, porque te puede venir bien, escribir tus logs, lo que fuera. Pero también puedes escribir la configuración por defecto de ese contenedor y puedes hacer un poco de maldades, ¿no? Nosotros queremos que nuestro contenedor salga lo más seguro posible y una de las características es precisamente evitar que se escriba dentro del contenedor. ¿Que esto a veces rompe alguna aplicación? Lo sabemos, me pasa, o sea, nos ha pasado cuando nos hemos puesto los chars de Bitnami nosotros que hacemos dogfooding continuo, pues nos ha pasado que se ha podido romper la aplicación por esta característica, pero es que es algo que lo hace más robusto, entonces asumimos que es una mejora necesaria. Y luego ya son cosas pues muy un poquito más, como os digo, muy de la parte muy baja, ¿no? De si estamos haciendo, nuestras aplicaciones utilizan una service account en el clúster, nosotros evitamos que se haga automáticamente, es que ese token se monte automáticamente dentro de la aplicación, ¿vale? Para que no haya líos. Que lo quieres montar, te lo puedes configurar, pero por defecto viene sin montar, para que tu aplicación no tenga por ahí un token con unos permisos que no deba. Pues vaya chapa hemos dado, ¿no? No sé, ¿qué tal? ¿Vamos a ver algo en práctica de esto? ¿Os parece? ¿Hacemos una pequeña demo? A ver qué tal. Entonces, para ver la demo, lo mejor es un poco explicaros cómo hemos hecho el proceso de demostrar estas mejoras a la comunidad, ¿vale? No solo es que hayamos hecho un montón de pull requests y versiones nuevas en los charts, sino que queríamos demostrar a cualquiera que que los charts de Bitnami pues están cumpliendo todas las prácticas estas o todas las que se pueden dentro de las aplicaciones. Entonces, para eso hicimos una herramienta que permite hacer un assessment de la calidad de los charts que pueda tener un usuario y también te permite compararlo con lo que consideramos nosotros cómo es o lo que nos dice la herramienta de Kubescape, cuál es una buena configuración. Para hacerlo muy visual, pues la hicimos precisamente visual y lo que voy a hacer esta demo es para que veáis exactamente cómo se puede hacer este assessment y cómo se puede también tener este dato. Entonces, para demostrarlo, yo tengo aquí este pequeño proyecto que, ¿lo veis más o menos? Bueno, al final lo que es un chart de ejemplo donde lo que vemos son, bueno, yo lo que he cogido son aplicaciones que son de open source, son aplicaciones que ya existen en el catálogo de Bitnami, por lo tanto me van a servir ahora para comparar cuando cojo estas aplicaciones y las comparo con el equivalente Bitnami de estas aplicaciones y vamos a ver, pero sin entrar o sea, no es para machacarles, es que simplemente tienen una serie de prácticas que no son las recomendadas. Entonces, dentro de
De este ejemplo, bueno, he cogido 4 aplicaciones de nuestro catálogo, es un ClickHouse, Nginx, Grafana y Postgres, ¿vale? Y las he cogido de sus charts oficiales, por así decirlo, ¿vale? Grafana tiene su propia implementación de charts, que está estupenda, y aquí las tenemos. También he hecho un pequeño truco, ¿vale? No son las últimas versiones de los charts, pero esto es en la realidad, ¿vale? Uno cuando hace un proyecto, ¿no? El tuyo pasado, cogió el proyecto, le puso las dependencias y qué bien funciona, y se pone a otra cosa. Bueno, cuando dejas una cosa desactualizada, vamos a ver lo que ocurre, ¿vale? Entonces, este es como os decía, yo tengo aquí mis charts, no le he hecho nada muy raro a mi chart de ejemplo, simplemente utilizo estas dependencias, le he puesto una serie de values que son valores por defecto y poquita cosa más, ¿vale? Es un chart que simplemente no pretende que haga nada, simplemente es un ejemplo de cómo es la gestión de dependencias de los charts. Entonces, nuestra aplicación que os voy a enseñar utiliza Kubescape con un pequeño wrapper que hicimos que simplemente genera un informe más completo del que hace Kubescape, pero utilizando el propio Kubescape, ¿vale? Ahora lo voy a ejecutar un poco en la pantalla. Bueno, se va a ver más o menos, no pasa nada. Entonces, la aplicación lo que va a hacer es coger mi desarrollo que tengo aquí, mi pequeña aplicación de... Estupendo. Bueno, pues lo que vamos a hacer es ejecutar una versión como en vitaminas de Kubescape, que se ejecuta además como un contenedor de Docker de Bitnami, y lo que va a hacer es construir esta aplicación, o sea, lo va a analizar, va a buscar va a hacer un scan completo de la misma, va a buscar todas las dependencias que tiene, va a intentar localizar cosas o aplicaciones que están macheadas o contempladas también en el catálogo de Bitnami y las va a escanear, ¿vale? Va a hacer un scan de seguridad, de estos que os comentaba antes, para buscar vulnerabilidades. Con eso lo que conseguimos es tener una imagen, una foto completa, ¿no? Tanto de cuáles son las buenas prácticas que sigue esta aplicación, ¿vale? No sé si lo veis un poquito pequeñito, pero bueno, está aquí lo que está haciendo, ¿no? He encontrado no sé cuántas aplicaciones, venga, las estoy escaneando. Cuando tenga el resultado completo, lo que va a hacer es generar un fichero JSON con toda esta información. Y para que sea visual, y tampoco perdamos mucho tiempo, porque bueno, ahora está haciendo un scan de seguridad, ¿vale? Se está bajando una imagen Docker, que puede ser más o menos pesada, la está buscando vulnerabilidades conocidas y me está generando el informe, ¿vale? Como yo ya venía preparado un poco para que esto pudiera ocurrir, bueno, pues me lo tengo montado en local y tengo el fichero ya construido, ¿vale? Entonces, esta es nuestra pequeña herramienta de assessment, que es una herramienta que ahora mismo usamos de manera interna. Interna me refiero que la utilizan nuestros equipos comerciales cuando tienen que ir a un cliente y decirle, mira, tienes estos charts, pues le permiten generar un informe dado las aplicaciones que utilizan los propios clientes y hacemos un pequeño informe que es visualizable, ¿vale? Entonces, esto es lo que quería más o menos que vierais y lo vamos a desglosar muy rápidamente para entender lo que ha ocurrido, ¿vale? Yo le he pasado un informe generado de mi aplicación con todas mis dependencias y básicamente lo que me ha dicho es, mire, tiene usted estas mis configurations, ¿vale? El nivel de recursos que tienen fallos de configuración son estos y además algunos son considerados de severidad alta, ¿vale? Porque así nos lo indica Kubescape. Luego tienes estas vulnerabilidades detectadas, algunas incluso críticas. ¿Qué ocurre? Que son aplicaciones que a lo mejor tienen 1 año o 2 y van acumulando vulnerabilidades que no se han parcheado. Y luego también ha sido capaz de inferir que de esas aplicaciones hay bastante match con las aplicaciones de Bitnami. ¿Por qué hacemos esto? Porque bueno, para nuestro interés y también para el del cliente, ¿no? Nosotros le podemos decir, pásate a Bitnami que vas a tener otra pinta. Ahora vamos a ver qué pinta tiene eso. Entonces, el compliance es esto que os comentaba, ¿no? Cada uno de los frameworks de seguridad tiene un conjunto de reglas. Lo que estamos haciendo aquí es sacar básicamente el nivel de cumplimiento de esas reglas y el nivel completo, ¿no? Entonces, nuestra aplicación estaría en un 66% de rating. ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, pues ahí es donde entra el trabajo de identificar de esas reglas cuáles son las que realmente te interesan a ti parchear o en qué punto vives. Entonces, lo que hacemos es, por un lado, decirte tus misconfigurations, ¿vale? Esto lo está haciendo el propio reporte de Kubescape y nosotros lo pintamos bonito. Te está diciendo, tienes esta parte de, por ejemplo, Key Traffic, Key Management, ¿no? Pues estás utilizando aquí secretos sin tenerlos en configuración. Tienes secretos en configuración, majo, pues tú sabrás, ¿vale? Los estás exponiendo. Y aquí te da un pequeño también ejemplo de dónde está ocurriendo y en qué componente. Entonces, tú ahora ya tienes capacidad de entrar aquí en el ClickHouse
en el deployment que tiene de tal, y tocar el deployment que tiene de Postgres para que no te exponga la base de datos esta que trae, no te exponga la configuración, ¿vale? Entonces, esto es una herramienta útil para nuestros clientes, ¿vale? Para que puedan ver un poco dónde están sus problemas. Y luego también hay un sumario de cuáles son las vulnerabilidades que hemos encontrado por cada una de las imágenes, ¿no? Entonces, aquí te está diciendo las vulnerabilidades críticas que ha encontrado de Grafana. Bueno, pues ya puedes entrar aquí y ver un poco este CVE, pues no sé muy bien cuál es, si está mitigado, no está mitigado, te afecta, ya tienes tú que hacer un análisis de todo esto. Entonces, al final, el final del reporte también es decirte qué nivel de compatibilidad hemos encontrado con el catálogo comercial, ¿vale? Que os decía antes, de Bitnami, ¿no? El Tanzu Application Catalog es nuestro catálogo comercial. Entonces, lo que decimos aquí en este informe es hemos encontrado ClearHouse. Bueno, pues en Bitnami existe, o en Tanzu en concreto, existe una versión de ClearHouse también soportada, que sería esta, ¿vale? Bitnami Package for ClearHouse. Entonces, lo que le da un poco a nuestros comerciales y también a nuestros clientes es la capacidad de entender cómo les podemos ayudar, ¿vale? Y sin entrar mucho en ese tema, como habéis visto, si yo ahora tengo esta aplicación y tengo que parchear 724 vulnerabilidades, es decir, tengo que analizar una a una, empezando por las más críticas, cuáles son las que verdaderamente me afectan de los 4 productos que tengo y saber qué versión tengo que poner, porque a veces no es latest, a veces tienes que irte a algo que de verdad sea compatible con tu aplicación. Bueno, esto es mucho esfuerzo. Si tengo que estar cambiando la mitad de mis recursos de las aplicaciones para que cumplan ciertas características, como que si tienen los contenedores con non-root, que si, lo que veíamos antes, ¿no? Que si está poniendo limits, que si está haciendo inmutable file system, voy a dedicarle una cantidad de horas, no pocas, ¿vale? Entonces, nuestra perla al final es que lo que decimos es estimamos el tiempo que te va a costar hacer este cambio, 170 horas hombre, y también te decimos cuál es el coste de parchear todas estas aplicaciones desde el punto de vista de seguridad. Lo ponemos muy fácil para que el cliente sepa que le ofrecemos valor, ¿vale? Pero bueno, esto no venía a venderos esto. Lo que digo es, cuando yo hago lo mismo, pero con los charts de Bitnami, y sé que estamos un poquito justos de tiempo, así que lo voy a cargar directamente, el fichero equivalente, bueno, no, lo tengo que enseñar porque si no, no se va a entender del todo bien. Bueno, el repositorio donde tengo los charts es público, ¿vale? Lo podéis entrar y directamente y le echáis un vistazo si queréis, ¿vale? Es este Zero to Hero. Pues lo que tengo organizado son varias branches, ¿vale? Con una aplicación base, la primera que hemos visto, una donde le he puesto los charts de Bitnami, sin más, ¿vale? Le he puesto la última versión de los charts disponibles equivalentes de Bitnami. Y luego he hecho otra versión para un poco demo, que esta sí solo funciona internamente, porque utiliza el catálogo comercial de Bitnami y este requiere de permisos de acceso, pero lo vemos si queréis un poco el resultado, ¿vale? Entonces, podéis verlo, pero no podéis descargarlo, simplemente. Entonces, el chart de Bitnami lo que he hecho es actualizar lo que veíamos antes de aplicaciones que tenía mi aplicación por el equivalente de Bitnami en últimas versiones, ¿vale? Y lo ejecutaría igual. Lo que voy a hacer es simplemente enseñaros cómo se ve, ¿vale? Lo voy a dejar, porque yo creo que es mejor que lo comparemos el original con el nuevo. Vamos a ver. Duplique. Ajá. Vale. Pues aquí sería el equivalente en Bitnami, ¿vale? De la misma aplicación. Entonces, recordad, veníamos de aquí, ¿vale? Y ahora estamos en esto. Bueno, pues lo que hemos hecho es simplemente por hacer un replacement que hace que suba de versiones, que es recomendable de los productos que tengo, y aparte utilice una versión un poquito más production ready de mis aplicaciones, pues lo que he conseguido es reducir mi nivel de configuraciones que son, digamos, relevantes para este análisis un montón. No es 100%. ¿Por qué ocurre? Porque este es el chart por defecto, esos son los valores por defecto. Hay cosas que si hiciéramos, romperíamos la aplicación si la hiciéramos sin sentido, ¿vale? Ahora vemos, si queréis, cuáles son las misconfigurations que nos ha dicho y yo he hecho el análisis, lo he hablado con mis compis, hemos dicho no es importante y ya está. Y eso es lo que tiene que hacer un poco el usuario. Lo mismo estas vulnerabilidades. Esto ha reducido al máximo las vulnerabilidades. ¿Por qué aparecen aún algunas? Porque el catálogo de Bitnami es súper transparente. Está basado en imágenes que son Debian. Debian tiene un montón de CVEs reportados que no se solucionan. En la mayor parte de los casos son de la imagen base, ¿vale? En lo que corresponde a las aplicaciones, nosotros siempre mantenemos las últimas versiones parcheadas, etcétera, pero no parcheamos las aplicaciones que tengan una aplicación, ¿vale? O sea, si Postgres tiene un bug o un CVE y no lo parchea, nosotros no lo
camuflamos, existe y tú tienes que ser consciente de que existe. El producto que utilizas lo tiene. Entonces, somos transparentes ahí y este es un poco el resultado. Tampoco son excesivas, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco cuáles son. Y luego sí me ha visto que aunque he pasado a Bitnami, también podría pasar a un modelo, digamos, distinto, que es el modelo comercial, ¿vale? Que no lo voy a ver ahora porque ya se nos iría un poco de tiempo. En el repositorio tenéis un pantallazo de cómo queda. Pues nada, tenemos aquí ya esto visto, que hemos pasado un montón de compliance, hemos mejorado nuestra aplicación. Y lo que digo, pues al final, esto de aquí que está ocurriendo cambia, o sea, si me obliga a hacer lo que está diciendo esta regla, me obliga a cambiar cómo funciona, en este caso creo que era Postgres, o Grafana, ¿vale? Grafana y Postgres, ¿vale? No es posible, o sea, quiero decir, si hago esto, rompo el producto, en este caso, porque no es ahí donde está buscando el fichero de configuración de los secretos. ¿Vale? Y lo mismo para esta, ¿vale? O sea, es un tema que es un poco espinoso, pero nosotros en ClickHouse no podemos cambiarlo de manera que esto ocurra por una variable de entorno. Es que rompo ClickHouse. ClickHouse no se entera, no lee ese variable. Entonces, hay veces que no puedes, aunque la recomendación exista, yo ahora ya soy consciente de ella, pero no tengo acción sobre ella porque ya he agotado lo que puedo hacer.